Eh, Hablamos de la microscopía electrónica, que para muchos pues, es considerada pues, una de las técnicas especiales más importantes por las aportaciones que nos da la biología celular, ¿verdad? Muchos de los conocimientos de lo que sabemos ahorita, de organelos, de morfología, sobre todo esa parte morfología de cada una de las regiones de la célula, se las debemos a la microscopía por medio de criofractura, de microscopía electrónica, perdón. Y luego ya tenemos otras técnicas menos frecuentes como la criofractura. Fíjense que la criofractura es una técnica que fue diseñada para la valoración de membranas. Fíjense que la criofractura, esta técnica se aplica a los tejidos propiciándoles una congelación súbita y posteriormente de que se congela de manera súbita, se somete a un traumatismo y ese traumatismo hace que se rompa ese tejido y principalmente de los componentes que se pueden observar al darse esta rotura de un tejido en congelación, por eso se llama criofractura, congelación y fractura en frío, bueno, podemos observar membranas. Es muy utilizada esta técnica de criofractura para valoración de membranas. Aquí se observa una imagen de lo que es la superficie de una célula. Se puede ver incluso distintas densidades o relieves, ¿verdad? Esta es la ventaja que nos da la criofractura, de que podemos evidenciar en ella relieves celulares, podemos identificar en parte el famoso concepto de las balsas lipídicas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Otros microscopios que nosotros utilizamos en el área de histología, ya con mucha menos frecuencia. Por ejemplo, tenemos el microscopio de campo oscuro. Este microscopio de campo oscuro sería, digamos, que el contrario, ¿sí? El contrario al que nosotros utilizamos de manera convencional, que es el microscopio de luz de campo claro. El microscopio de campo oscuro, pues prácticamente, como lo menciona por ahí la referencia de Sepúlveda, porque tal así cual está el párrafo, lo copiamos, ¿verdad? Haciendo esa analogía, ¿verdad? De que compara el ver el microscopio de campo oscuro como si estuviéramos viendo un cielo nocturno, ¿sí? En donde la noche es el campo oscuro del fondo del microscopio y las estrellas representan la muestra que brilla, que sobresalta en un fondo negro, ¿verdad? Pues obviamente los especímenes, lo que nosotros queremos valorar con el microscopio de campo oscuro, se van a ver blancos, ¿verdad? Y resaltan entre un fondo negro. Una imagen parecida a esta, ¿verdad? Vean cómo se observa el fondo negro y aquí se pueden ver dos celulitas, ¿verdad? Una a un ladito de otra y sobre todo lo que les digo, resalta lo blanco de la muestra con el fondo negro. Microscopía de campo oscuro. Otros microscopios, pues tenemos el microscopio de contraste de fases. El microscopio de contraste de fases, como su nombre lo dice, se utiliza para aumentar el contraste o contrastar, ¿sí? Zonas que se ven oscuras y zonas que se ven claras, de preferencia en células que no se tiñen, ¿sí? Aunque sí podemos aplicar el contraste de fases a tejidos que están teñidos, sí se puede aplicar, pero nos da una mejor imagen si lo aplicamos a tejidos sin teñir, ¿verdad? Incluso hay una especie de solvente que se llama técnica vital o tinción vital, que no es una tinción, en realidad es un agente preservante, se le coloca a la muestra y con este microscopio nosotros podemos ver incluso a células que se encuentran vivas o células que se están dividiendo, ¿sí? Entonces, el microscopio de contraste de fase, preferentemente nosotros lo aplicamos, les digo, a tejidos que están sin teñir y nos permite aumentar o separar un contraste entre partes claras y partes oscuras. Microscopio de contraste de fases. Y luego otro microscopio que también es de poco uso es el microscopio de luz polarizada. El microscopio de luz polarizada utiliza una técnica en donde la luz que se irradia en el microscopio va emitida en una misma dirección, a diferencia del microscopio convencional de campo claro, ¿verdad? En donde la dirección viaja en múltiples direcciones, la luz va dispuesta al azar. No, la concentra y la envía en una sola dirección. Entonces, cuando el tejido nosotros lo teñimos, genera o resalta bordes, resalta relieves con distintos colores muy llamativos para la vista.
Por ejemplo, este es un contraste de fases. Miren, aquí se pueden observar algunas cifitas, ¿verdad? Vean el resalto cómo contrasta algunas partes oscuras con partes claras, ¿verdad? Vean del lado izquierdo también cómo se resaltan distintos componentes celulares, microscopio de contraste de fases. Y este es el de luz polarizada. Arriba observamos tejido óseo, hueso, ¿sí? Aquí se pueden ver estos dos hoyitos, este hoyito que está de este lado y este otro hoyito que está de este lado, que son canales vasculares y todo lo demás que corresponde a la matriz ósea, ¿verdad? Ya cuando veamos hueso en músculo esquelético, ¿verdad? Primero Dios, el próximo año, pues vamos a volver a revisar estos tejidos. En la fotografía inferior, que se ve muy resaltado en color verde manzana, se observa las fibras de músculo esquelético, ¿verdad? Vean cómo resalta muy característico, hace ver como si se identificaran relieves y los colores muy llamativos con el microscopio de luz polarizada. Y ya por último, una de las técnicas de microscopía ya más recientes, pues estamos ya hablando de finales del siglo pasado, principios de este siglo, ¿verdad? Es un microscopio que se le llama microscopio de fuerza atómica. Fíjense que este microscopio, ¿verdad? Pues hace o nos da o nos brinda una resolución muy alta, ¿verdad? También en nanómetros como la microscopía electrónica y utiliza la técnica de valoración de topografía superficial utilizando un sensor. ¿Sí? Buenos días. Entonces, este sensor, que es como una especie de ganchito, de piquito, funciona como lo menciona ahí en la diapositiva, como si fuera una especie de mano en donde nosotros tocamos una superficie con los pulpejos del dedo, ¿verdad? Y podemos ver relieves. Y este sensor va sintiendo una superficie, obviamente va viendo relieves altos, bajos, depresiones, elevaciones, y todo esto se codifica por medio de una computadora, ¿verdad? Este piquito o este ganchito sería lo que es una sonda puntiaguda que va sobre la superficie y va sintiendo el relieve con un sensor muy, muy fino. Si ustedes se meten a internet, déjenme, se los pongo por aquí, lo tengo, creo que lo tengo en una imagen, ahorita se los muestro. Disculpe, doctor. Y dígame. ¿Puede dejar pasar a unos compañeros? A ver. Por favor. Les digo que utiliza una sonda, ¿verdad? Que termina en una especie de ganchito, ¿verdad? Y esta va haciendo una especie de sensor, va sintiendo la superficie, ya sea por dos mecanismos, un modo que le llamamos de contacto y un modo que le llamamos de percusión, en donde en vez de ir sintiendo la superficie, va dando pequeños traumatismos o pequeños golpecitos al tejido o a lo que va a estudiar. La ventaja de la microscopía de fuerza atómica es que nosotros la podemos aplicar en medios más accesibles, incluso en medios líquidos como en el agua, y se puede aplicar a células vivas, a diferencia de la microscopía electrónica, que sí requiere que el tejido se encuentre fijado, ¿verdad? Que esté dentro de un solvente de fijación, incluso que la muestra esté al vacío. En este caso, no, la microscopía de fuerza atómica, les digo, se puede aplicar incluso en líquidos como en el agua, ¿verdad? Aquí está, miren, esta es una imagen para que vean lo que implica el proceso de la microscopía de fuerza atómica, ¿verdad? Un lector especial que es un láser. Aquí tenemos el explorador, donde está la pinza, la puntita. Vean, aquí se ve en color verde y esta es la superficie donde está la muestra en color morado. Y entonces, vean, aquí está la sondita, miren. Obviamente, si ustedes buscan en internet, ¿verdad? Porque hay imágenes de esto en internet, simplemente métanse al Google académico, ahí denle microscopía de fuerza atómica. Incluso hay unos artículos en donde se puede ver el tamaño de la sonda, ¿sí? La sondita en realidad, para que se den una idea, más o menos el diámetro de la base de la sondita puede medir unas 10 micras aproximadamente y la punta pues prácticamente mide nanómetros. Vean, el modo de contacto se desplaza sobre la superficie o el modo de percusión en donde va haciendo una especie de subidas y bajadas, va dando como golpecitos. Todo esto con la ayuda de un láser y todo esto se codifica, ¿sí? Obviamente en un software y nos da una imagen en una computadora. Se los voy a poner para que lo vean. Aquí está una fotografía de un equipo de microscopía de fuerza atómica, ¿verdad? Es un equipo no tan bromoso comparado con un microscopio electrónico, ¿verdad?
Vean, esta es una imagen con microscopía electrónica de transmisión. Acuérdense que la microscopía electrónica de transmisión nos da imágenes en 2 dimensiones y en blanco y negro. Miren, no sé si alcancen a percibir, sobre todo en esta parte, cómo se ve un material alargadito, filamentoso. Este material alargadito, filamentoso, corresponde a una proteína que se llama colágeno. Y les digo, aquí lo estamos viendo en 2 dimensiones. Ahora, noten ustedes, en las partes de arriba, se pueden observar estas mismas fibras, pero se ubican de manera transversal. Aquí se pueden ver longitudinal. Incluso si alguno de ustedes le presta más atención a la fotografía, pues me refiero a los que estén, por ejemplo, en la computadora, porque si alguien lo ve en el teléfono no se va a alcanzar a ver, pero si a lo mejor lo están viendo en la computadora, se podrán dar cuenta que cada uno de estos filamentos tiene una especie de líneas transversales muy finitas, unas lineecitas transversales muy finitas. Ese es el arreglo molecular que tiene la colágena por el acomodo de sus subunidades que la conforman, que se llaman tropocolágenas. Luego lo vamos a ver eso, pero yo lo que quiero es que vean cómo se ven en sentido longitudinal y cómo se ve esta pequeña mini banditas que la cruzan de manera transversal, muy finitas, pero ahí se pueden ver en cada filamento. Esta es una imagen de la colágena con microscopía electrónica de barrido. Fíjense, aquí se puede ver un barrido en lo que es la superficie donde está la colágena. Obviamente aquí no se pueden ver esas banditas transversales. Parece o recuerda como si estuviéramos viendo mechones de pelo, mechones de cabello. Ahora, esta es una imagen de microscopía de barrido, tercera dimensión. Ahora les voy a poner una imagen con la microscopía de fuerza atómica para que lo vean también en tercera dimensión y obviamente acoplado hasta con colores, porque la ventaja es que con las computadoras, pues nosotros con los software les podemos dar colores a diferentes estructuras y pues que se vea más llamativo. Así se ve la colágena con una microscopía de fuerza atómica. ¿Se acuerdan de las lineecitas que les dije que se veían de manera transversal? Aquí se pueden alcanzar a ver muy bien. Incluso se ve la superficie de lo que es la colágena. Miren, aquí está una fibra de colágena más chiquita, una más gruesa y estas que están todavía más gruesas. Aquí se puede ver la imagen también del lado derecho, pero se ve mejor la fotografía del lado izquierdo, donde se puede observar la colágena. Esta es una imagen con el microscopio de fuerza atómica, ¿verdad? Entonces, esto es en relación a las técnicas especiales más comunes, la técnica histológica convencional, la parte de microscopía de luz, de lo que más se revisa en el laboratorio de histología, ¿verdad? Estos temas vamos a volver a revisar, sobre todo la técnica histológica, la vamos a volver a ver o a revisar cuando ya vayamos al hospital en las sesiones anatomoclínicas. Ya ahí en el hospital vamos a tener la oportunidad de que vayan al área de patología, conozcan los distintos aparatos, conozcan en vivo un histoquinet, en vivo un aparato de inclusión, conozcan un baño de flotación, vean dónde se almacenan, dónde se guardan las muestras, pero ya con una correlación clínica ya de hospital, ¿verdad? Entonces, vamos a tener esa oportunidad de volver a repasar rápidamente, así de básico, la técnica histológica y la histoquímica, ¿verdad? Entonces, con esto dejamos la parte de histología básica. Y ya está por último. La histología ha avanzado muchísimo. Prácticamente ahorita ya disponemos de muchas armas, ¿verdad? Para poder ver laminillas, ver tejidos, incluso desde un teléfono celular, desde una tablet o una computadora. Ya existen incluso, ¿verdad?, aparatos especiales que nos sirven de escáner de muestras, donde nosotros colocamos las laminillas y este escáner con una cámara especial permite identificar estructuras y luego con la ayuda de servidores, programas, poderlas pasar incluso en presentaciones. Entonces ya ahorita la microscopía ya ha avanzado mucho, les digo, las imágenes ya nosotros podemos disponer de ellas en teléfonos móviles, en tablets y pues obviamente lo hace muy accesible, tan es así que podamos incluso aplicar exámenes desde vía internet en una computadora, ¿verdad? Y las mismas laminillas que nosotros tenemos en el laboratorio. Entonces, ya ahorita la histología ha avanzado mucho en eso. Ya ahorita, por ejemplo, los exámenes de certificación, por ejemplo, de mi especialidad o de algunas otras áreas que requieren imágenes microscópicas, por ejemplo, microbiología, ya se pueden aplicar con estos programas, ¿verdad? Prácticamente ya le están mostrando al patólogo o al microbiólogo las imágenes de lo que quieren identificar y a uno ya nomás le pone la pregunta que está viendo y directo, respuesta.
Claro que esto da cierta desventaja. Se lo voy a decir por qué. Ya no es lo mismo tener la laminilla, ¿sí? Tener la laminilla en la computadora, tener la laminilla en la tablet, en el teléfono, a tener el vidrio en nuestras manos y poderlo estar viendo y ponerlo en el microscopio. Ahora sí que lo que se siente o lo que da la sensación de poder prender el microscopio, acomodar el objetivo panorámico, poner la laminilla, pues son cosas que a veces se van perdiendo porque pues salen este tipo de técnicas y pues facilitan mucho, ¿verdad? Sí facilitan mucho, pero yo siempre he sido de los que opina de que el laboratorio de histología tiene que estar vigente, ¿verdad? Las imágenes y las fotografías están bien, son programas que nosotros podemos ir adquiriendo, incluso algunos de ellos hasta vienen en los libros, ya incluso con CDs donde puede uno acceder a las imágenes, pero no hay como tener la laminilla, no hay como sentarse, prender el microscopio, enfocar, batallarle como le hacíamos nosotros los de la vieja guardia, batallarle, poner la laminilla y hasta que encuentres lo que andas buscando. Pero bueno, así ha ido evolucionando la histología, ¿verdad? Desde tener un simple microscopio de luz, desde lo primero que diseñó Leeuwenhoek, desde la llegada de la microscopía electrónica, ya ahorita ya la histología ya no puede estar sola, ya se tiene que acompañar de la biología molecular, por ejemplo, por eso vamos muy ligados con ellos. ¿Por qué? Porque ya todo va muy, muy relacionado. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a continuación a revisar lo que es el capítulo de la célula. Sin más preámbulos para no entretenernos mucho. Se supone que ahorita conforme me van llegando sus compañeros, les estoy dando a aceptar en la conversación. Entonces, vamos a revisar a continuación algunos tópicos, algunos conceptos relacionados a biología celular. Obviamente, pues lo vamos a ver con un enfoque a profundidad, ¿verdad? Así que, como dice el dicho, un poquito más clavado, porque pues algunos de estos conceptos, pues ustedes ya los revisaron por ejemplo, en la preparatoria. A lo mejor ya algunos de ustedes ya ubica qué es un retículo endoplásmico rugoso o ya ubica una mitocondria, ¿verdad? Pero pues obviamente nosotros lo vamos a ver con un enfoque para una licenciatura en medicina, que entonces que es algo, pues obviamente muchísimo más profundo y más clavado, ¿verdad? Vamos a tener la ventaja de que vamos a poder ver imágenes reales de lo que estemos estudiando, ¿verdad? Con diferentes técnicas para que ustedes lo puedan entender mejor. Entonces, vamos a ver la introducción. Entonces, no olvidemos que las células entonces representan esas unidades funcionales básicas de los organismos, que las células se agrupan y forman tejidos. Dentro de los conceptos básicos de histología, no olvidemos que existen 4 tejidos básicos: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso, ¿verdad? No olvidemos que de estos, los 2 primeros son los que vamos a revisar en este programa de histología básica, ¿verdad? Ya los demás pues se van a revisar en cada uno de los módulos. Y con todo y que a lo mejor nuestro cuerpo esté repleto de células, ¿verdad? Repleto de millones de células, prácticamente nuestro cuerpo pues se conforma por una versión de un poquito más de 200 tipos diferentes de células. Obviamente, pues están en versión repetidas de las repetidas de las repetidas, ¿verdad? O sea, simplemente la célula más abundante de nuestro cuerpo, que es el glóbulo rojo de la sangre, los eritrocitos, se cuentan en millones por microlitro. Entonces, en realidad, pues la cantidad o la totalidad de células que hay, pues es muy, muy, muy vasta, ¿verdad? Les digo, salvo que todo gira alrededor de una versión de apenas un poquito más de 200 tipos de células. Entonces, todas las células se revisten por una membrana, una cubierta especial que es protectora y la aísla de su medio externo, que se llama membrana plasmática, ¿sí? A la membrana plasmática también se le conoce como plasmalema, ¿sí? O membrana celular. Aquí tenemos algunos conceptos de los compartimentos celulares, ahí les va.
Todo lo que se encuentra por dentro de la membrana plasmática se le llama protoplasma. Todo lo que está por dentro de la membrana. El protoplasma nosotros lo vamos a dividir en dos compartimentos, lo que es el citoplasma y lo que es el núcleo. El núcleo también se le llama carioplasma. Y pues obviamente el citoplasma, ¿verdad?, se extiende desde la membrana plasmática hasta la cubierta que tiene el núcleo. La cubierta que tiene el núcleo también se le llama envoltura nuclear. Y aquí tenemos algunas de las imágenes en esquema. Yo creo que de las que más reconocemos en los libros desde la preparatoria, ¿verdad? Buenos días. De las distintas estructuras que están por dentro de la membrana y por fuera del núcleo, que sería el citoplasma, ¿verdad? Entonces, no olvidemos que todo lo que está por dentro es el protoplasma, que tiene citoplasma y tiene el núcleo. Y los distintos organelos, yo creo que alguna vez, ¿verdad?, nos tocó, les digo, ya sea en la secundaria o en la preparatoria, que nos mandaron a hacer una maqueta de las células. Bueno, y andamos todos ahí consiguiendo el papel cáscara de huevo, o consiguiendo cartón, o consiguiendo palitos, o consiguiendo así muchas cosas para poder hacer nuestra maqueta de la célula, que era algo que alguna vez nos pidieron a todos. Bueno, vamos a revisar un poquito más a profundidad todo esto. Doctor, ¿Sí? ¿le podría regresar un momento a la diapositiva anterior, o a la anterior a la que puso, por favor? Gracias. Sí. Ok, les digo, dentro del citoplasma, ¿verdad? Dentro del citoplasma, pues nosotros vamos a encontrar a los organelos, ¿verdad? Los organelos, pues son prácticamente estructuras con actividad metabólica y que llevan distintas funciones. Prácticamente los organelos celulares son, pues, el comparativo con nuestros órganos de nuestro cuerpo. A los organelos también les dicen organitos, ¿verdad? En algunos textos, sobre todo los textos que son traducidos en el español de España, les dicen también organitos. Entonces, cada uno de ellos tiene funciones precisas, específicas, que vamos a ir revisando. Muy importante, todo lo que es la morfología, ¿verdad? Hay células que tienen forma cuadrada, células que tienen forma alta, células chaparritas, flaquitas, gorditas. Toda esa morfología depende de un esqueleto propio. El esqueleto celular también se le llama citoesqueleto. Eso también lo vamos a revisar a profundidad, que lo compone. Y aquí tenemos algunas imágenes microscópicas de lo que son las células, para que vean ustedes las distintas morfologías que hay, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una imagen con una técnica especial de azul Luxol, ¿sí? Con una técnica especial de azul Luxol para poder ver lo que es una neurona. Vean la morfología que tiene esta neurona, que es una morfología como triangular, como piramidal. De hecho, vean el núcleo que tiene, es un núcleo grande y un nucleolo muy prominente. Y yo lo que quiero que vean ustedes es el tamaño que tiene esta neurona. Si más o menos midiéramos el diámetro que va desde aquí hasta acá, pues prácticamente serían unas 70 micras, 80 micras, que en realidad es algo muy grande para una célula. Y compárenlo con las celulitas que están afuera. Miren, estas celulitas que se encuentran acá afuera son células más pequeñas que acompañan a las neuronas, que se llaman células de la glía, ¿sí? Incluso los núcleos de las células de la glía, que son estas que están afuera, son todavía hasta más chiquitos que el mismo núcleo de la misma neurona. Están hasta todavía más pequeños que el mismo nucleolo. Entonces, esta es una célula que tiene un arreglo o una forma piramidal. Ahora, esta es una técnica con hematoxilina y eosina. No olvidemos, núcleos en morado, ¿sí? Núcleos en morado, los citoplasmas en rosa. Y estas celulitas, vean cómo se agrupan formando estas que parecen como rosetitas, miren. Aquí está una, esta es otra rosetita. Vean cómo cada rosetita se conforma por muchísimas celulitas
¿qué podemos decir? 20, 25 celulitas, por ejemplo, en este grupito. Este otro grupito de acá, unas 20, 25 celulitas. Otro grupito de acá arriba. Sí, estos grupitos de células se llaman glándulas. Luego vamos a ver bien qué implica esa definición de glándulas, esta agrupación de células. A lo mejor aquí llama la atención, ¿verdad? El hecho de que varias de estas celulitas que se ven en la fotografía se puede ver que tienen estas vacuolas bien grandotas, ¿sí? Estas vacuolas que no se tiñen con hematoxilina y eosina. Estas celulitas que forman estas glandulitas se encuentran en el colon y se encargan de producir moco, mucina. Que no se les olvide que en la técnica histológica, ¿verdad? Hay dos cosas que no se tiñen, ¿verdad? Refiérase a carbohidratos como mucina, moco, o refiérase a lípidos como ácidos grasos, colesterol, ¿verdad? Son estructuras que no muestran tinción, ¿verdad? Entonces, estas celulitas, les digo, se encargan de producir moco y por eso se puede ver esta vacuola clara que no se pinta con hematoxilina y eosina. Y de ahí en fuera todo lo demás que ya hemos revisado, núcleos en morado, citoplasmas en rosa, hematoxilina y eosina. Aquí está una imagen con el microscopio electrónico. Mucho de lo que vamos a ver en este tema implica imágenes como esta, imágenes con la microscopía electrónica. Este es el núcleo de una célula, para que lo vean. Esta manchita que está aquí en el centro corresponde al nucleolo. Por acá arriba tenemos organelos de lo que es el sistema digestivo. Ahorita vamos a ver. Por acá tenemos el retículo endoplásmico. Por acá estaría la membrana. Entonces vamos a revisar un poquito en relación a estos organelos. ¿Cuál es la clasificación? La clasificación de los organelos lo tenemos de acuerdo a si son estructuras que cuentan con membrana o carecen de membranas. Entonces, es una vieja clasificación de los organelos en membranosos y no membranosos. Grupo de organelos membranosos. Ahí está la lista. Yo creo que de los organelos membranosos son los que más conocen ustedes, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, al organelo más grande, que es el núcleo. Tenemos el retículo endoplásmico, tenemos el aparato de Golgi, tenemos las mitocondrias, tenemos los lisosomas, todo lo que es la batería del aparato digestivo, ¿verdad? Este es el grupo de los organelos membranosos. Luego tenemos a los no membranosos. Dentro de los no membranosos tenemos pues, todos los elementos del citoesqueleto, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los ribosomas, que van muy asociados con el retículo endoplásmico rugoso. Tenemos también batería importante, un componente del sistema digestivo, que son los proteosomas, que se encargan de digerir proteínas. Y tenemos todos los componentes que participan en el proceso de división celular, lo que es el uso o aparato mitótico, ¿verdad? Pues obviamente entre los no membranosos pues están los que menos conocen, ¿verdad? O los que menos ubican, ¿verdad? También los vamos a revisar en este apartado. Organelos que carecen de membranas. Ok. Vamos a platicar primero de lo que es la membrana celular, la cubierta de la célula, la envoltura, y luego vamos a conocer pues, ya cada uno de los organelos dentro del citoplasma. Entonces, no olvidemos que la membrana celular es el límite, pues, es el componente que delimita la célula, ¿verdad? También se le llama membrana plasmática, también se le conoce como plasmalema, ¿verdad? Las membranas celulares, pues en teoría no son visibles con el microscopio óptico, ¿verdad? Porque acuérdense que el microscopio óptico pues, nos da un poder de resolución limitado, ¿verdad? Un poder de resolución de 0.2 micras, 0.25 micras. Entonces las membranas pues son más delgaditas, 100 micras, 80 micras de grosor, entonces quedan fuera del poder de resolución. Lo único que nosotros podemos observar con el microscopio de luz es el sitio donde están los límites celulares. Esa sería la palabra correcta, límites celulares entre una célula y otra, que obviamente pues ahí es donde están las membranas, ¿verdad? Pero por decirlo así, visiblemente pues no, ¿verdad? Solamente para poder observar membranas, solo tenemos la microscopía electrónica. Muy importante, la composición de la membrana celular es una doble capa de fosfolípidos. Esta doble capa de fosfolípidos forma toda una cubierta, la cual muestra múltiples relieves, ¿verdad? Elevaciones, protrusiones, depresiones, hoyitos, fenestras, ¿verdad? Y todo esto se debe a que la estructura de la membrana no es lisa completamente. La membrana tiene un montón de proteínas insertadas, ya sean proteínas integrales,
proteínas que atraviesan por completo la membrana de un lado a otro, o incluso que entran y salen y le dan muchos giros, o proteínas que quedan con componentes por dentro, componentes por fuera. Es todo un relieve completo, ¿verdad? Lo que es la membrana celular es como si estuviéramos observando la superficie de un planeta, ¿verdad? Con un telescopio, ¿verdad? Que tiene elevaciones, depresiones, agujeros, cráteres, etcétera, etcétera. Aquí está una imagen con hematoxilina y eosina, ¿verdad? Para que vean el aspecto de estas células que se ven más o menos como cuadraditas, como cuboides. No se les olvide, núcleos en morado, citoplasma en rosa, hematoxilina y eosina. Y aquí podemos observar lo que es el límite celular entre una célula y otra, que les estoy marcando ahí con la flechita de la computadora. Aquí está un límite celular. Acá está otro límite celular, acá abajo está otro límite celular, que obviamente en este punto pues están las dos membranas de cada una de las células, ¿verdad? Pero en realidad esta línea que yo estoy observando aquí no es la membrana, es el límite celular entre una y otra, ¿verdad? Las membranas en realidad son muy pequeñas y solamente por medio de la microscopía electrónica las podemos observar. Entonces, cuando yo valoro la membrana celular con la microscopía electrónica de transmisión, por eso dice IMET, se puede percibir que la membrana celular tiene una estructura trilaminar, ¿sí? Da un aspecto como si se vieran tres capitas. Una característica que tiene la membrana celular es de tener la propiedad de poder guardar líquidos, de poder esconder los líquidos, de poderlos aislar, ¿sí? Pero también repeler el ambiente externo. ¿Qué quiere decir esto? Tener esa Doctor, propiedad. perdón, es que Dígame. ya nada más queda 1 minuto y medio. ¿Quiere que nos No, volvamos mejor a meter? no se preocupe, yo aquí tengo el reloj, ¿eh? Yo aquí me doy cuenta. Ahorita, Ok, denme nomás unos segundos yo ahorita. Es que, sí, está bien. fíjese que, bueno, yo creo que me imagino que a todos les aparece, pero incluso al que hace la exposición principal sí le aparece el reloj y aquí ya me está marcando uno con 21 segundos. Ya nada más deje termino la idea y ahorita nos salimos. Les digo que esa propiedad de poder guardar los líquidos, de poderse llevar bien con los líquidos, pero también repelerlos, ¿verdad? Para que los componentes internos no se salgan. Esa propiedad es lo que se le dice que la membrana celular es anfipática. Comparte dos características: llevarse bien con el agua, ¿sí? Aislarla, pero también repelerla. Tener esa propiedad de ser hidrofílica y también la propiedad de ser hidrofóbica. Y esto se debe a la doble capa de fosfolípidos que tiene. Entonces, nos salimos tantito. Ahorita les mando el link y entramos a la segunda tanda.